Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este suéter a crochet para mujer. Es un suéter que queda muy bonito, vamos a utilizar este punto que tiene mucha textura y que además van a ver que es muy fácil de tejer. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones van apareciendo en la parte superior de su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una indicación, bueno, pues van a ver que aquí arriba aparece la indicación que corresponde a cada una de esas tres tallas y yo iré tejiendo la talla chica. Para tejerlo necesitamos estambre o lana en un grosor número 4 o grosor medio. Las cantidades que necesita cada talla aquí las pueden ver que están apareciendo. Nos recomienda un gancho número 6 milímetros para tejerlo y así lo vamos a hacer. Vamos a tejer con un gancho 6 milímetros todo el cuerpo del suéter. Y para las mangas y el cuello vamos a utilizar un gancho 5.5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Como el suéter lo tejeremos en sentido vertical, en caso de que alguien quiera tejerlo más largo, solo debe agregar tantas cadenas como necesite. Lo importante es ajustar ese número de cadenas a que sea un número par. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí nuestro gancho 6 milímetros y ajustamos. Y ahora vamos a tejer 62 cadenas para empezar. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez. Lazada y pasamos por el aro del gancho, 2. Lazada y pasamos por el aro del gancho, 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitamos. Ya que tienen las cadenas listas, vamos a empezar la primera vuelta. Pero ahora vamos a tejer nuestros puntos tomando la hebra de atrás de las cadenas, que es esta que tenemos aquí, este bultito que se ve por aquí atrás de las cadenas. Ahí es donde vamos a tejer nuestros puntos. Entonces, vamos a empezar la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto medio alto. Para hacer un punto medio alto damos una lazada, entonces vamos a esa segunda cadena, pero como decíamos vamos a tejer aquí en la parte de atrás, en la hebra que tiene atrás la cadenita. Ahí metemos el gancho, así, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las tres argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadena hasta llegar al final, siempre tomando esta hebrita de atrás de las cadenas. Vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, tomamos esta hebra que está abajo, ahí está. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las tres argollas de una vez. Otra vez, lazada. Vamos a la siguiente cadena, ¿ven? Ahí está. Por debajo tiene esa hebrita, ese bultito. Lo tomamos. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las tres argollas. Siguiente cadena. Tomo esa hebra. Es muy importante que si les está costando mucho trabajo meter el gancho para tomar esta hebrita de atrás, no se preocupen, debe de ser porque está un poquito apretado sus cadenas, entonces mejor desháganlas y téjanlas otra vez sin apretar, ¿ok? Para que les sea más fácil. Entonces, vamos a continuar tejiendo haciendo un punto medio alto en cada cadena, tomando esta hebra de abajo o de atrás y nos vemos al final. Ya casi termino con las cadenas, me quedan 3, así que voy a continuar. No se preocupen si al principio tomar así las cadenas les cuesta un poco de trabajo, es normal, ¿ok? Es práctica, no se desesperen. Voy a hacer ya el último punto medio alto, aquí en la última cadena. Ahí está. Y entonces
nos queda en la parte de abajo así. ¿Ven? Se ven las cadenitas por debajo. Se ve muy bien. Entonces, como tejimos 62 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 61 puntos. El suéter que vamos a hacer lo vamos a tejer de lado a lado. Así, vamos a tejer de aquí para acá. De manera que esto que tenemos aquí es el largo que va a tener el suéter. Después vamos a agregar aquí un remate que va a tener aproximadamente 5 centímetros de ancho. Por eso es que hemos hecho esta primera vuelta así, porque buscamos tener aquí este terminado, de manera que el principio del suéter y el final se vean igual. Entonces ahora sí, vamos a tejer la segunda vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto que tenemos aquí y vamos a hacer un punto medio alto, pero lo vamos a hacer en la hebra de atrás del punto. Si giramos un poquito así, podemos ver aquí esta V que tiene cada punto, es la cabecita del punto. Entonces tenemos la hebra delantera y la hebra trasera, que es la que está más lejos de nosotros. Entonces vamos a tomar esa hebra de atrás, esta de aquí. Así que damos una lazada. Vamos a ese primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Tomamos esta hebra de atrás, así. Ahora, vamos al punto que sigue y ahora vamos a hacer otro punto medio alto, pero tomando la hebra de adelante del punto, es decir, esta hebra, la que está más cerca de nosotros. Entonces, tomamos solamente la hebra de adelante y hacemos un punto medio alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto en la hebra de atrás del punto de la vuelta anterior y un punto medio alto en la hebra de adelante, esta, la que está más cerca de ustedes, en el punto de la vuelta anterior. Ahí está. ¿Ven? Vamos a hacerlo otra vez. Nos toca hacer un punto medio alto en la hebra de atrás, esta, la tomamos. Hacemos un punto medio alto. Y ahora en el punto que sigue, tomamos la hebra de adelante, esta, y hacemos un punto medio alto. Ahí está. Entonces vamos a seguir repitiendo esto y nos vemos al final para decirles cómo vamos a terminar. Ya casi termino la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto medio alto tomando la hebra de adelante, así que me toca en el siguiente punto tomar la de atrás. En el penúltimo punto nos toca tomar la hebra de adelante. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. En el último punto vamos a tomar las dos hebras que forman la cabecita del punto, ¿sí? Lo vamos a tejer normalmente el punto medio alto. Así que metemos el gancho tomando esas dos hebras del punto y hacemos un punto medio alto. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto y vamos a hacer un punto medio alto, pero ahora vamos a empezar haciéndolo en la hebra de adelante. Así que tejemos entonces empezando en la hebra delantera. Ahí está el primer punto medio alto. Y ahora en el siguiente punto hacemos un punto medio alto, pero tomando la hebra de atrás. Y así vamos a continuar. Tomamos en el punto que sigue la hebra de adelante. Aquí está, esta. Y en el siguiente punto tomamos la hebra de atrás. Otra vez tomamos la hebra de adelante. Y en el punto que sigue tomamos la hebra de atrás. Y así vamos a continuar y nos vemos al final para decirles cómo vamos a terminar. En el penúltimo punto nos toca hacer un punto medio alto tomando la hebra de atrás
Y en el último punto lo hacemos igual que en la vuelta anterior. En el último punto tejemos un punto medio alto tomando las 2 hebras del punto. Así que pasamos por aquí el gancho, tomamos esas 2 hebras y tejemos ese último punto medio alto. Así va el tejido. Es un punto muy bonito que tiene una textura increíble y ya vieron qué fácil es. Vamos a definir cuál es el lado derecho y cuál es el lado revés del tejido. Este lado donde vemos el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta, este va a ser el derecho de nuestro tejido. Nos va a quedar el hilito de cuando comenzamos, el hilito del nudo deslizado que hicimos nos queda en la mano izquierda. Y lo que vamos a continuar haciendo es repetir la vuelta número 2 y la vuelta número 3 hasta que nuestro tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 17 centímetros. Digo aproximadamente porque es importante y necesario que terminemos en la repetición de una vuelta número 2. Así que lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Otra cosa muy importante que se las quiero decir para que por favor no se vayan a preocupar es que seguramente van a notar conforme siguen tejiendo que el tejido en la primera vuelta, esta primera vuelta, va a quedar un poquito más ancho de lo que va a quedar en el resto de sus vueltas. Esto es normal porque al hacer los puntos medios altos de esta primera vuelta, el tejido se expande más que cuando hacemos esta puntada donde alternamos la hebra de adelante y la hebra de atrás. Y al hacer este punto, el tejido se contrae un poquitito más. Entonces es normal que vean que cambia un poquito el ancho, ¿ok? No se preocupen, cuando nosotros cosamos el suéter, eso no va a notarse, todo va a quedar del mismo tamaño, ¿ok? Entonces no hay que preocuparse por eso, es normal. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 17 centímetros. He terminado en la repetición de una vuelta número 2, como habíamos dicho, y como pueden ver, el ancho en la primera vuelta es un poco mayor, ligeramente mayor al resto del tejido. Es lo que les había dicho que iba a pasar por la naturaleza que tiene cada punto. Así que no se preocupen, al momento de coser todo va a quedar igual, todo va a quedar parejito. La orientación de nuestro tejido es esta, para que quede todo más claro. El suéter va creciendo así. Tenemos aquí el derecho del tejido, ven el derecho de los puntos medios altos de la primera vuelta y nos queda el hilito del nudo deslizado arriba en la mano izquierda. Entonces esta es la orientación de la puntada. Así es como va nuestro suéter. Y lo que vamos a hacer ahora es formar aquí el cuello. Entonces terminamos en la repetición de una vuelta número 2. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y vamos a hacer la repetición de la vuelta número 3. Empezamos entonces a tejer un punto medio alto en la hebra de adelante. En el siguiente punto tomamos la hebra de atrás y vamos a continuar tejiendo normalmente nuestra vuelta hasta que tengamos 50 puntos en total, ¿ok? Váyanos contando, llevamos 2. Voy a hacer el tercero, el cuarto y así seguimos entonces hasta tener 50 puntos. Llevo 48 puntos, voy a hacer el 49. Y el 50. Nos queda el punto medio alto tomando la hebra de atrás. Y ahora vamos a terminar la vuelta. En el punto que sigue vamos a hacer un punto medio alto, pero tomando las 2 hebras. Ahí está, este último punto medio alto. Entonces tenemos en total 51 puntos. Sobre estos puntos que tenemos aquí ya no vamos a tejer. Esta va a ser la profundidad de nuestro cuello, que tiene aproximadamente 9 centímetros. Vamos a continuar tejiendo sobre los puntos que tenemos ahora, en este caso 51 puntos, y vamos a continuar con la secuencia de nuestras vueltas. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer entonces la repetición de la vuelta número 2.
Comenzamos entonces tomando la hebra de atrás del punto, luego tejemos tomando la hebra de adelante y así continuamos hasta el final. Termino esta vuelta, en el penúltimo punto nos toca tomar la hebra de adelante y en el último punto, ya saben, tomamos las 2 hebras de la cabecita del punto. Y entonces ya se va formando aquí nuestro cuello. Vamos a continuar entonces con la secuencia de nuestras vueltas, como hemos hecho. Acabamos de tejer la vuelta 2, pues nos tocará la 3, luego la 2, etc. Pero ahora sobre estos puntos, así como lo hemos hecho en estas 2 vueltas. Lo vamos a hacer así hasta que el tejido alcance, a partir de aquí, de donde comenzamos el cuello, tenemos que alcanzar aproximadamente 16 centímetros. Digo aproximadamente porque es muy importante que terminemos en la repetición de la vuelta número 3, así que lo más cerca que puedan quedar de esos centímetros. Pues ya he alcanzado esos 16 centímetros aproximadamente que necesitábamos. He terminado en la repetición de una vuelta 3, como habíamos dicho, y así es como va el tejido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar los puntos que quitamos aquí para continuar con la parte que nos falta. Entonces, hemos quitado 10 puntos aquí, así que ahora tenemos que agregar esos 10 puntos que quitamos. Así que, así como terminamos esta vuelta número 3, así como estamos sin tejer ninguna cadena de subida, así vamos a dar vuelta al tejido. Y ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 9 y 10. Esos son los 10 puntos que quitamos. Y ahora todos, por favor, todos tejemos una cadena más. Esta es una cadena de subida. Tejemos entonces una cadena más. Esta cadena, como les digo, es una cadena de subida, no cuenta como un punto. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra vuelta. Nos toca hacer la repetición de la vuelta 2, pero obviamente aquí en las cadenas solamente podemos tejer puntos medios altos. Así que vamos a empezar en la segunda cadena desde el gancho. Aquí tenemos 1 y 2. Vamos a tejer en la hebra de atrás de las cadenas, así como lo hicimos al inicio. Así que vamos a esa segunda cadena, la volteamos y trabajamos en esa hebra de atrás. Ahí hacemos el primer punto medio alto y continuamos así en cada una de estas cadenas. Voy a la que sigue. 2. Vamos entonces a seguir así. Hasta ahora llevo 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así que voy a hacer el número 9 en la siguiente cadena y el número 10 en la última cadena. Esa hebra de atrás es esta que ven aquí, esta. Entonces, tómenla así y ahí está el punto número 10. Ya tenemos entonces los puntos que quitamos para hacer el cuello. Ahora entonces nos toca seguir con la vuelta número 2. Así que empezamos con un punto medio alto en la hebra de atrás, ahora en el siguiente en la hebra de adelante y así continuamos hasta llegar al final. Terminamos esta vuelta, voy a hacer aquí un punto medio alto en la hebra de adelante y terminamos con un punto medio alto tomando las 2 hebras del punto. Y empezamos la vuelta que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, nos toca hacer la vuelta número 3, la repetición de la vuelta 3, así que empezamos en el primer punto tomando la hebra de adelante, en el siguiente tomamos la hebra de atrás y así continuamos. Vamos a continuar tejiendo normalmente nuestra vuelta hasta que lleguemos aquí al último punto.
Y terminamos la vuelta. En el penúltimo punto nos toca tomar la hebra de atrás y en el último tomamos las 2 hebras del punto para hacer ese último punto medio alto. Vamos a continuar con la secuencia de nuestras vueltas. Nos tocará ahora hacer la vuelta número 2, después la 3, etc. Ahora sobre estos puntos que son el mismo número de puntos que teníamos cuando comenzamos. Y vamos a tejer, por favor, hasta que tengamos el mismo número de vueltas que tejieron aquí, menos una vuelta. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tejí 14 vueltas, bueno, pues voy a tejer aquí 13 vueltas. Si alguien tejió 16 vueltas en esta parte, bueno, pues va a tejer 15 vueltas. Si alguien tejió 12 vueltas, pues va a tejer 11 vueltas. ¿Por qué? Porque los quiero ver para tejer la vuelta que les falte, ¿sí? La última vuelta para completar este total, ¿ok? Entonces tejemos hasta alcanzar el mismo número de vueltas que tenemos aquí, menos una, porque vamos a tejer juntos esa vuelta que nos falte. Pues ya tengo aquí una vuelta menos de las que hice acá en esta primera parte. Si ustedes también, entonces vamos a hacer esa vuelta que nos falta. Vamos entonces a hacer la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto, pero tomando las 2 hebras superiores del punto, es decir, lo vamos a tejer normal. Así que vamos al primer punto, metemos el gancho tomando las 2 hebras superiores y hacemos el primer punto medio alto. Y así continuamos. Vamos al punto que sigue y otra vez lo mismo. Siguiente punto. Y entonces así vamos a continuar hasta llegar al final. Terminamos esta vuelta. Aquí está ya el último punto, lo hacemos igual. Corten su estambre, su lana y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos entonces en esta parte el mismo número de vueltas que hicimos aquí en el principio. Y así como aquí hemos empezado con una vuelta de puntos medios altos, bueno, pues aquí al final hemos hecho una vuelta de puntos medios altos para que nos quede igual principio y final. No se preocupen si ven que se ensancha el tejido un poco al hacer esa última vuelta. Ya saben, es normal, es el mismo caso del principio. Una vez que hagamos las costuras, esto se va a corregir. No se preocupen. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer la espalda. La espalda se teje igual que el delantero. La única diferencia es que no vamos a dejar el espacio del cuello, ¿sí? La espalda se teje parejita, sin tener que quitar ni poner puntos. Entonces van a empezar con el mismo número de cadenas que hicieron acá para el delantero y a tejer sus vueltas exactamente igual. Van a tejer siempre con todos los puntos hasta completar el mismo número de vueltas. Una vez que hayan terminado frente y espalda, pueden esconder todos esos hilitos que quedaron tanto al principio como al final. Pueden hacerlo ahora o pueden hacerlo una vez que hayan terminado el suéter, como a ustedes se les acomode mejor. Entonces, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a enhebrarla con cada uno de esos hilitos y se trata de, por el revés del tejido, pasarlos entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que hayan terminado, corten el sobrante. Vamos a coser ahora los hombros. Para hacerlo, tenemos que acomodar las piezas de manera que tengamos el revés de ambas piezas, frente y espalda, hacia afuera. Entonces, yo aquí tengo el revés del delantero, ahí se puede ver el revés de los puntos medios altos del principio y del final. Y lo mismo con la espalda. Aquí se ve el revés de la primera vuelta y de la última vuelta. También he marcado en la espalda, aquí cuál es la parte de arriba, aquí estaba el hilito que me quedó del inicio, ¿ok? También tengan mucho cuidado con eso. Entonces tenemos revés de ambas piezas, perdón, hacia afuera, derecho de ambas piezas hacia adentro.
Y entonces ahora sí vamos a empezar a coser. Para unir los hombros vamos a utilizar punto deslizado y el mismo gancho. Tenemos que unir vuelta con vuelta de frente y espalda. Para que no se pierdan y no vaya a quedar chueca la costura, fíjense en la orilla como siempre tienen una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla, así como esta, y luego tienen una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla como esta. Aquí está esa cadena, luego sigue el punto medio alto, ¿ven? Y así está conformada toda la orilla. Otra vez luego tenemos una vuelta que tiene un punto medio alto en la orilla, como aquí, y luego sigue una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla, como aquí. Entonces tenemos que unir las vueltas iguales. Vamos a unir las vueltas que tienen un punto medio alto en la orilla juntas y vamos a unir las vueltas que tienen una cadena de subida en la orilla juntas, ¿ok? De esa manera no se pierden y se aseguran de que vayan uniendo parejas sus vueltas. Entonces tomamos una hebra nueva, vamos a buscar la primera vuelta de ambas partes. Aquí se ve la primera vuelta, busquen un espacio, pasen por ahí su gancho y lo mismo en el otro panel. Aquí está la primera vuelta y busquen un espacio. Ahí está. Toman su lana y la sacan por ahí y hacen una cadena para asegurar. Vamos a continuar entonces uniendo con punto deslizado. Busquen su siguiente vuelta, en mi caso aquí está, es esta. Tiene una cadena de subida en la orilla. Por ahí paso el gancho y ahora busco la siguiente vuelta en el otro panel, que es esta. Aquí veo el punto medio alto y aquí está la cadena de subida, ¿ven? En la orilla. Entonces voy a buscar un espacio para meter el gancho. Paso por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado. Buscamos la vuelta que sigue. En mi caso tengo un punto medio alto en la orilla. Por ahí paso el gancho y ahora busco la siguiente vuelta en el otro panel. Aquí está. Yo veo aquí un punto medio alto en la orilla. Bueno, pues ahí al final de la vuelta meto el gancho, saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Otra vez busco mi siguiente vuelta, en este caso aquí está. A mí me toca una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Por ahí paso el gancho y lo mismo hago en el otro panel. Voy a buscar esa siguiente vuelta. Aquí está esa cadena de la orilla. Entonces meto por ahí el gancho y hago un punto deslizado. Lo voy a hacer otra vez. Voy a la siguiente vuelta. Por aquí paso el gancho y busco la siguiente vuelta en el otro panel. Aquí está ese punto medio alto en la orilla, así que hago un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta terminar. Voy a hacer el último punto deslizado en la última vuelta que me queda. Voy aquí y acá. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y este hombro ya está unido. Para que sientan más seguro este remate, pueden hacer con la aguja lanera otro nudito. Por el lado derecho del tejido, así es como nos queda la costura, queda muy bien terminado. Entonces van a coser el otro hombro de la misma manera y ya saben, estos hilitos que quedan pueden esconderlos de una vez por el revés del tejido o al final. Una vez que unieron los dos hombros, entonces vamos a unir los costados. Para eso primero vamos a definir el espacio que vamos a dejar para la manga. Así que acomoden su tejido de manera que quede bien estiradita esa vuelta de puntos medios altos que tienen en la orilla. Y vamos a medir desde el hombro aproximadamente 18 centímetros y ahí colocan su marcador. Asegúrense de ponerlo en el mismo lugar en los dos paneles. De cualquier manera, si alguien quisiera tejer su manga más ancha o más angosta, simplemente dejen más o menos centímetros, no hay ningún problema. En esta parte vamos a unir punto contra punto.
Y es muy importante que ahora lo hagamos con el derecho del tejido hacia afuera. Aquí se puede ver, tengo el derecho de los puntos medios altos que tengo en la orilla de cada panel. Vamos a utilizar, yo sugiero, la aguja lanera para hacerlo. Voy a utilizar el punto tipo látigo, pero como les decía, si alguien quiere unir de otra manera, adelante. Entonces, vamos al primer punto. Enhebramos entonces la aguja con una hebra larga y vamos a empezar. La pasamos por el primer punto que tenemos en el panel que está a la izquierda. La vamos a pasar tomando las 2 hebras del primer punto. Aquí está ese primer punto, ¿ven? Y aquí está su cabecita. Así que la pasamos por ahí y por el primer punto que tenemos en el otro panel, que es este. Así que voy aquí y la pasamos. Vamos a dejar aquí al final una hebrita un poquito más larga porque después esta hebra la vamos a rematar. Vamos a pasar otra vez la aguja hacia este primer panel, buscamos el punto que sigue, aquí está, ese siguiente punto, la pasamos otra vez en la misma dirección de izquierda a derecha y por el punto que sigue en el otro panel. Y otra vez hacemos lo mismo, buscamos el siguiente punto en este panel y el siguiente punto acá. La aguja siempre va a pasar en la misma dirección. Vamos al punto que sigue, otra vez en el primer panel y en el panel segundo. Coser así es muy sencillo también. Buscamos el punto que sigue y el siguiente. Entonces vamos a seguir uniendo así hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Una recomendación nada más antes de que continúen cosiendo es que no aprieten sus puntadas. Hay que tener mucho cuidado de que no se frunza el tejido o de que la costura quede muy tiesa. Entonces hagan la presión justa para que quede unido, pero que no quede apretado. Ya me queda hacer solamente una puntada, que voy a hacer aquí. Aquí ya está el espacio que he dejado para la manga y si ustedes también ya terminaron, entonces vamos a volver a pasar la aguja por el último punto donde la pasamos en este lado para mandarla hacia el revés del tejido para poder rematar por acá, por este lado. Entonces hacemos un nudo o pueden hacer 2 o 3, los que necesiten. Ahí está. Y este hilito que quedó lo escondemos por el revés del tejido. Así es como queda la costura, queda muy bonita y con el hilito que nos quedó al principio vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasarlo hacia el revés del tejido, por ejemplo lo voy a pasar por aquí y por aquí hacemos un nudo. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Ya tenemos entonces cosidos los costados y ahora vamos a trabajar en el cuello. Así que vamos a empezar en la espalda, con el lado derecho del tejido hacia afuera. Empezamos en la espalda, vamos a trabajar en los finales de vuelta que tenemos aquí, así que vamos a buscar uno que esté cerca del centro. Cuando hicimos las costuras de los hombros hablamos de cómo se veían los finales de las vueltas, ¿se acuerdan? Unos tenían un punto medio alto en la orilla y otros tenían una cadena de subida en la orilla. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta de puntos bajos alrededor del cuello y en esta parte donde tenemos los finales de vuelta, lo que vamos a hacer es en un final de vuelta colocar un punto bajo y en el siguiente final de vuelta colocar 2 puntos bajos. Así es como los vamos a repartir. Así que vamos a empezar. Así que escojan una vuelta donde comenzar, una que esté cerca del centro, no hace falta ser exactos. En mi caso, por ejemplo, yo voy a empezar aquí. En este final de vuelta. Tengo un punto medio alto en la orilla. Ustedes pueden empezar en uno que tenga una cadena en la orilla. No pasa nada. De cualquier manera, los puntos los vamos a repartir igual.
Entonces voy a pasar por aquí el gancho y sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. Vamos tejiendo sobre este hilito que nos quedó para que ya quede escondido. En esa misma vuelta donde agregaron su hilo, vamos a hacer el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo, metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y ya saben, vamos a ir acomodando 2 puntos bajos al final de la vuelta que siga, luego un punto bajo nada más en la siguiente vuelta y así seguimos. Entonces, yo voy a la siguiente vuelta, que es esta. En mi caso es una vuelta que tiene una cadena en la orilla, pero ya saben, a ustedes les puede tocar diferente. Ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. Así que buscamos un espacio, hacemos el primero, lazada, saco 2 argollas y luego hacemos otro más. Volvemos a meter el gancho en la misma vuelta y hacemos otro punto bajo. Buscamos la siguiente vuelta. En mi caso es esta y nos toca hacer un punto bajo nada más. Siguiente vuelta y hacemos 2 puntos bajos. Ahí va uno y otro, ¿sí? Así continuamos haciendo un punto bajo en una y 2 puntos bajos en la otra hasta que lleguemos a aquí. Acabo de tejer aquí un punto bajo, así que voy al siguiente final de vuelta, que ya es el último que tengo, que es este. Ahí voy a hacer, a mí me toca hacer 2 puntos bajos. Ahí va uno y otro. Si a ustedes les toca terminar con un punto bajo nada más, es correcto también, depende de cuántas vueltas tengan en esta parte, ¿ok? Es correcto también. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a tejer en este lateral y aquí es muy fácil porque vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Así que voy al primero que tengo, que es este. ¿Ven? Ahí se ve esa V. Tejemos un punto bajo. Siguiente punto. Otro punto bajo, vamos al que sigue, hacemos lo mismo. Y así continuamos hasta llegar aquí. Me queda un último punto aquí donde tejer. Ahí está. Y ahora vamos a tejer otra vez en los finales de vuelta, igual que lo hicimos arriba. Busquen el primero que tengan, en mi caso es este, y pueden comenzar tejiendo ya sea un punto bajo o ya sean 2 puntos bajos, lo que a ustedes les parezca que vaya mejor con su tejido. Si por ejemplo tejen un punto bajo y sienten que están muy separados este punto de este, pueden comenzar con 2 puntos bajos. Yo lo voy a dejar así, voy a tejer solamente uno y en el que sigue entonces me toca hacer 2. 1 y 2, ¿ok? Entonces, según como vean aquí que queda su tejido mejor, si comenzando con 2 o comenzando con 1, háganlo. Y entonces seguimos así por este delantero. Aquí me toca hacer 2, así. Vamos a continuar entonces así hasta llegar a la siguiente esquina, donde después vamos a tejer aquí otra vez un punto bajo en cada punto y después terminaremos otra vez tejiendo en los finales de vuelta de la espalda. Ya saben, pueden comenzar tejiendo 2 puntos bajos en la esquina o un punto bajo nada más. No importa, no va a hacer diferencia en su tejido. Lo importante es que vean que no se abren, no se hacen hoyo en las esquinas, ¿ok? Me toca tejer en la última vuelta que tengo, aquí comencé, en mi caso me toca tejer un punto bajo nada más. Y si ustedes también ya terminaron, van a contar sus puntos, por favor. Es muy importante que tengamos una cantidad par de puntos.
Si no la tienen, ya saben que no pasa nada. Lo que van a hacer es agregar o quitar un punto según les convenga. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo una cantidad par. Entonces, me conviene agregar un punto. En esta última vuelta donde solo hice un punto bajo, entonces voy a hacer un punto extra para tener esa cantidad par. Voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí están. Si ustedes, por ejemplo, terminaron con 2 puntos bajos y no tienen una cantidad par, entonces lo que pueden hacer es quitar un punto simplemente, ¿ok? Entonces, lo que más les convenga, ya sea agregar un punto o quitar un punto. Lo importante es tener una cantidad par de puntos. Entonces, ahí está mi punto extra y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así quedó esa orilla que hicimos de puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es tejer el resorte, pero lo vamos a hacer con otro tamaño de gancho. Vamos a utilizar un gancho 5.5 milímetros para tejer el resorte. Ahí donde terminamos entonces vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a tejer en este sentido. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí vamos a tejer un punto medio alto. Así que hacemos ese primer punto medio alto y vamos a seguir así en cada cadena. Voy a la siguiente. Ahí llevamos 2. Siguiente cadena 3. 4 y en la última cadena hacemos el quinto punto medio alto. Vamos a unir aquí en la base, en el primer punto que tenemos, el primer punto bajo que tenemos con un punto deslizado. Así que ahí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado ahí y en el siguiente punto bajo que tenemos hacemos lo mismo, otro punto deslizado. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido, tenemos que ver el revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer. Entonces vemos aquí el revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer y vamos a empezar esta segunda vuelta. Vamos a empezarla en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, el segundo y vamos a empezar la vuelta en el tercero. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Ahí no vamos a tejer. Entonces saltamos 1, 2 y vamos al 3. Ahí hacemos un punto deslizado, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto. Esta de aquí. Hacemos el primer punto deslizado. Lo mismo en el siguiente punto. Tomamos la hebra de atrás. Acuérdense de girar su tejido para que puedan ver esa V del punto. Así. Tomo esta hebra de atrás. Siguiente punto. Y en el último, que es el punto número 5, ahí vamos a hacer un punto deslizado, pero lo vamos a hacer tomando las 2 hebras del punto. Lo vamos a tomar la cabecita completa. Entonces, metemos el gancho por aquí, tomamos las 2 hebras superiores del punto y hacemos un punto deslizado. Es muy importante que revisen que siempre tengan 5 puntos. Con eso vamos a tejer este resorte con 5 puntos. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahí está. Y vamos a tejer ahora una vuelta de puntos medios altos. La vamos a tejer tomando la hebra de atrás de esos puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces empezamos en el primer punto, el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Acuérdense siempre de girar el tejido y tomamos la hebra de atrás de esa V que tenemos ahí. Así. Tejemos 1, siguiente punto, tomo la hebra de atrás, 2, siguiente punto, igual, aquí está, 3, siguiente punto, 4 y vamos al último punto. Mucho cuidado de no olvidarlo, ahí está esa V, tomo la hebra de atrás,
y 5. Vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas, las de los puntos deslizados y la de los puntos medios altos. Entonces, volvemos a unir aquí en la base, vamos al punto bajo que sigue, y hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente punto. Y acuérdense, tenemos que dar vuelta al tejido. Empezamos, entonces nos toca hacer una vuelta de puntos deslizados. La empezamos en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Ahí tomamos la hebra de atrás del punto y hacemos el primer punto deslizado. 1, 2, 3. Tomo la hebra de atrás, 4 y en el último punto, acuérdense, tomamos el punto completo, las dos hebras superiores. Y 5. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y nos toca hacer ahora una vuelta de puntos medios altos. La empezamos en el primer punto que tenemos ahí. Ahí hacemos el primero. Siguiente punto. 2. Siguiente punto. 3. Siguiente. 4. Y último punto. Tomo la hebra de atrás y 5. Y van a continuar igual, tienen que volver a unir aquí en la base con dos puntos deslizados, entonces busquen el punto bajo que siga, aquí está, hacen un punto deslizado en el siguiente punto y dan vuelta al tejido. Comienzan su vuelta en el tercer punto desde el gancho, 1, 2, voy al tercero, tejemos 5 puntos deslizados. El quinto, acuérdense, lo hacen tomando las dos hebras del punto. Suben con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido y tejen un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás. Este es el número 5. Y vuelven a hacer, ya saben, un punto deslizado en la base aquí, en el punto bajo que siga y en el siguiente. Y así van a continuar y nos va a ir quedando este resorte. Entonces vamos a seguir tejiendo así hasta dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta, ya no tengo aquí más puntos bajos en la base donde tejer. Si ustedes también ya terminaron y ya hicieron esa última vuelta de puntos medios altos, entonces vamos a unir las dos partes. Hacemos un punto deslizado en algún lugar aquí en la base, no importa dónde, donde a ustedes les acomode mejor. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a unir. Vamos al primer punto que tenemos en este lado y vamos a tomar la hebra de adentro, esta, así. Y ahora vamos a buscar la primera cadena que tengamos aquí en este lado. Aquí se ve esa primera cadena. Vamos a hacer un punto deslizado, así que pasamos por ahí la hebra y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Vamos a continuar igual. Llevamos en medio aquí el hilo. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro y buscamos la siguiente cadena. Damos una lazada, pasamos por ahí el hilo y por las dos argollas del gancho. Siguiente punto igual, tomamos la hebra de adentro, buscamos la siguiente cadena y hacemos un punto deslizado.
Tomo la hebra de adentro, la siguiente cadena y vamos al último punto. Y a la última cadena. Y ya está. Y ahora corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Pues ya está listo el cuello del suéter, así que ahora vamos a trabajar en el remate de la parte de abajo. Así que nos acomodamos nuevamente en la espalda del suéter y vamos a buscar una vuelta que esté cerca del centro para agregar ahí una hebra nueva. Para tejer este remate en la parte inferior del suéter vamos a cambiar otra vez de gancho. Volveremos a usar nuestro gancho 6 milímetros. Escojan entonces un final de vuelta donde comenzar. Yo voy a escoger este. Tengo una cadena en la orilla, pero ya saben, el que ustedes quieran. Vamos a hacer lo mismo que en el cuello. Vamos a repartir nuestros puntos tejiendo un punto al final de una vuelta y 2 puntos al final de la que sigue. Un punto al final de una vuelta y 2 puntos al final de la que sigue. Pero ahora en lugar de puntos bajos vamos a hacer puntos medios altos. Así que, bueno, yo escogí esta vuelta para comenzar. Por ahí saco el estambre y hago una cadena para asegurar. En el mismo final de vuelta donde acaban de agregar su estambre, su lana, van a hacer el primer punto medio alto. Vayan tejiendo sobre este hilito que quedó. Y ahora busquen la siguiente vuelta, en mi caso es esta, y ahí tejemos 2 puntos medios altos. 1 y 2. Siguiente vuelta, en mi caso es esta. Tejemos un punto medio alto y al final de la vuelta que sigue tejemos 2 puntos medios altos. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Cuando lleguen a las uniones continúen igual. Yo aquí por ejemplo he tejido 2 puntos, entonces en esta última vuelta me toca hacer 1. Si a ustedes les toca hacer 2 es correcto también, ustedes sigan con el patrón como lo llevan. En la siguiente vuelta me toca hacer 2, 1 y 2, en la que sigue 1, pues ya casi termino, me queda aquí una vuelta donde tejer, como aquí tejí un punto nada más, entonces en esta me tocarían 2 puntos. Ahora, en esta parte es importante que tengamos también un número par de puntos, así que por favor cuéntenlos y asegúrense de tener esa cantidad par. En mi caso yo no la tengo y vamos a hacer lo mismo que en el cuello. Podemos agregar un punto o quitar un punto, como cada quien quiera. En mi caso yo voy a quitar un punto. Como aquí tejí 2, bueno, pues voy a quitar 1 y con eso obtengo esa cantidad par. Pueden agregar igual un punto si así lo prefieren. Ya que tienen entonces un número par de puntos, unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejieron. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en redondo, pero tenemos que ir y venir en las vueltas. Empezamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Ahora tejemos una cadena, saltamos el punto que sigue y vamos a repetir esto. Tejemos un punto medio alto, una cadena y saltamos un punto. Muy sencillo. Otra vez un punto medio alto, una cadena y saltamos el punto que sigue. Así vamos a continuar toda la vuelta. Acabo de hacer aquí una cadena, salto este punto, voy a este, tejo un punto medio alto, una cadena y ya nos queda el último punto para saltar, que es este. Este ya no lo contamos, aquí comenzamos la vuelta, aquí se ve la cadena que hicimos para subir. Entonces, saltamos el último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos.
Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en esta vuelta un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Empezamos aquí, en el primer punto que tenemos, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí tejemos un punto medio alto y ahora en el siguiente espacio de cadena hacemos lo mismo, un punto medio alto. Otra vez en el punto que sigue, un punto medio alto y en el siguiente igual. Y así continuamos hasta dar toda la vuelta. Vamos a terminar la vuelta. Hacemos un punto medio alto en el último espacio de cadena que tenemos, que es este. Aquí ya no tejemos, pues aquí comenzamos la vuelta. Así que unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a tejer puntos bajos extendidos y lo vamos a hacer tomando la tercera hebra de los puntos medios altos de la vuelta anterior, es decir, esta hebra que vemos aquí abajo, aquí. Esta de aquí es la hebra inferior o tercera hebra. Así que vamos a empezar. Empezamos en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Tomamos esa hebra inferior, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos dos argollas. Ese es un punto bajo extendido y así lo vamos a hacer en cada punto. Vamos al punto que sigue. Tomamos entonces esta hebra de abajo, tenemos aquí las dos hebras superiores y la hebra inferior. Entonces la tomamos, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla y lazada, saco dos argollas. Siguiente punto, lo mismo, tomo aquí y tejo un punto bajo extendido. Entonces, así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Pues vamos a terminar esta vuelta. Voy a hacer aquí el último punto. Aquí comenzamos la vuelta. Ahí ya no tejemos. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo extendido que hicimos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Pues ya quedó listo el borde inferior, así que ahora vamos a trabajar en las mangas. Nos acomodamos con el derecho del tejido hacia afuera, como hemos estado trabajando. Aquí tenemos la costura lateral y vamos a empezar la manga. Lo primero es que vamos a cambiar de gancho. Vamos a tejer otra vez con el gancho 5.5 milímetros. Y vamos a agregar una hebra nueva en el punto donde terminó la costura. Aquí, si se fijan, aquí se ve la costura que hice, aquí terminó. Vamos a agregar la hebra en el punto que tenemos a la derecha. ¿Sí? Si ponemos el suéter así, el punto donde terminamos, que está a la derecha, ahí es donde vamos a agregar una hebra nueva. Entonces, ya que ubicaron ese punto donde terminaron la costura, vamos a agregar esta hebra nueva, pero lo vamos a hacer por el revés del tejido, así. Volteen su tejido de manera que vean el revés de esos puntos medios altos que tienen en la orilla, es decir, que ven la cara interna de la manga. Ahí metan su gancho entonces en ese punto, tomen su hebra nueva y la pasan por ahí y tejen una cadena para asegurar. Lleven esta hebra arriba para tejer sobre ella. En ese mismo punto donde agregaron su hebra, van a tejer el primer punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada uno de los puntos que tenemos. Tejemos entonces en el punto que sigue un punto medio alto. Siguiente punto, igual. Y así vamos a continuar en cada punto hasta dar toda la vuelta.
Ya casi llego a la mitad de la manga, aquí está la costura de los hombros. Me quedan aquí estos 2 puntos donde tejer, que en realidad no son puntos, son las cadenas de inicio. En la mitad de la manga tenemos las cadenas de inicio y en la otra mitad tenemos la última vuelta de puntos medios altos que hicimos. Así es como está conformado este espacio. Por eso es que esta parte a lo mejor la sienten un poquito más apretado los puntos cuando meten el gancho. Entonces aquí tejo un punto medio alto y aquí tejo el último. Y ahora ya voy a la siguiente parte, donde sigo tejiendo un punto medio alto en cada punto. Terminamos esta vuelta. Aquí está el punto donde terminó la costura, el otro punto. Entonces ahí hacemos el último punto de la vuelta. Deben de tener una cantidad par de puntos, pero en caso de que no la tengan, ya saben, no se preocupen, pueden agregar un punto extra en el último punto donde tejieron. Así que vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena y vamos a dar vuelta al tejido. Acuérdense que estamos tejiendo en redondo, pero igual tenemos que ir y venir en nuestras vueltas. Así que damos vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer. Y vamos a continuar haciendo vueltas de puntos medios altos, nada más. Así que empezamos en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos el primer punto medio alto y así continuamos en cada punto. Y aquí está el último punto, aquí. Acuérdense que aquí ya no tejemos. Aquí comenzó nuestra vuelta. Ahí está esa cadena de subida que hicimos. Siempre, de cualquier manera, revisen el número de puntos que tienen. Siempre deben de tener el mismo. Es una manga recta. Unimos con un punto deslizado en el primer punto. Y de lo que se trata ahora es de seguir repitiendo esta vuelta número 2 hasta que alcancemos aproximadamente 33 centímetros. Y es aproximadamente porque en este caso es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Es decir, tenemos que estar viendo el derecho o la parte de afuera de la manga. A partir de esos centímetros vamos a tejer después un remate parecido al que hicimos en la parte de abajo del suéter, que va a tener aproximadamente unos 6 centímetros. Entonces, no se olviden, por favor, de siempre subir con una cadena que no cuenta como un punto, de dar vuelta al tejido. Ahora, por ejemplo, nos toca hacer una vuelta viendo la parte interna de la manga, al revés. Entonces, siempre empiecen desde el primer punto y lleven la cuenta de sus puntos. De cualquier manera, si alguien quisiera tejer su manga más larga o más corta, adelante, simplemente tejan tantos centímetros como ustedes necesiten. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, si ustedes también, entonces vamos a hacer lo que falta. Terminamos entonces en una vuelta por el derecho del tejido. Vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a ver el lado interno de la manga. Y vamos a tejer en el primer punto un punto medio alto. Hacemos una cadena, saltamos un punto y continuamos repitiendo esto. Un punto medio alto, una cadena y saltamos un punto. Así vamos a continuar el resto de la vuelta. Acabo de hacer aquí un punto medio alto, me toca hacer una cadena, saltamos el último punto que es este, aquí comenzamos y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer ahora un punto medio alto en cada punto y un punto medio alto en cada espacio de cadena. Empezamos en el primer punto, seguimos en el espacio de cadena y así continuamos. Vamos al punto que sigue y al espacio de cadena. Y así continuamos. Tejemos en el último espacio de cadena para terminar la vuelta
y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer otra vez una vuelta con puntos medios altos y cadenas, así que empezamos en el primer punto, tejemos un punto medio alto, una cadena, saltamos un punto y así continuamos. Punto medio alto, cadena y saltamos un punto. Terminamos esta vuelta, me toca hacer una cadena, saltamos el último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena, que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos un punto medio alto en cada punto, empezando desde el primero y un punto medio alto en cada espacio de cadena, así como ya lo habíamos hecho. Tejemos en el último espacio de cadena para terminar y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos extendidos, así como lo hicimos en la parte de abajo. Empezamos desde el primer punto, acuérdense que lo vamos a hacer tomando la hebra de abajo de cada punto. Empezamos aquí y tejemos el primer punto bajo extendido. Siguiente punto, igual tomamos la hebra de abajo y tejemos. Entonces vamos a continuar así. Una vez que tejan el último punto de esta vuelta, yo lo voy a hacer aquí comencé, pues entonces ya terminaron. Unan con un punto deslizado en el primer punto, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está lista la manga. Una vez que hayan terminado con una manga, van a tejer la otra. No importa por cuál hayan comenzado, las dos mangas se tejen igual. Siempre van a buscar su costura, se van a fijar dónde la terminaron, en qué punto y el punto que esté a la derecha de la costura, ahí es donde van a agregar una hebra nueva. Igual será si tejen esta manga, buscan la costura, ese punto donde la terminaron, el que está a la derecha, y ahí agregan una hebra nueva y tejen sus puntos medios altos, uno en cada punto. Y una vez que hayan escondido todos los hilitos que fueron quedando, pues ya terminaron su suéter. Espero que les haya gustado este tutorial, ya vieron que fue muy fácil tejerlo. Si les gustó el tutorial, entonces denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video y a seguir disfrutando del tejido. Adiós.